Donc bonjour à toutes et tous. Hola a Bonjour aux todos personnes qui sont y en hola a las ligne, personas que qui estáis nous en suivent en línea y que ligne. nos seguís en línea. Donc on va commencer par Vamos a réciter la comenzar prière de recitando refuge la avec le plegaria del développement de refugio l'esprit con el d'éveil. desarrollo de la Et mente del puis on despertar récitera la y prière à recitaremos la Manjushri. plegaria a Manjushri también. Zanje jodan zanje janam la janjo mardu dani jabzo je daje jenzo je bezanam Allah benjir zanje drobara jo zanje jodan zanje janam la janjo mardu dani jabzo je daje jenzo je bezanam je dola ben Sanje Drobara Jo Sanje Jodan Sanje Janam La Janjo Barado Dani Jabzo Daje Janzo Jibe Zanam Lola Benjir Sanje Drobara Jo Zemjan Damje Deva Dan Deve Jodan Demba Joj Dunga dan dunga jeju dan rewa juj. Dunga mebe dewa damba dan min rewa juj. Nyere ja dan rewe dan yon jambol. Ne ba jura jiam padan zawe lama rembo jendage jebor bede danjo. Kade jamba gone jezun kozon do jeng do za do za chamden de jambe jaze lo ganje lo de ne dende nenda namda la zeve jenye dong ze jen ze jerane je donga le bangze Anda zibe zanra ramare mundo dongara gezive Tozo jinla buje daze yanla dojo yandenzo Toda jado nyama nilon lege chakdo dozeji Maria menza donga nyogo jenye jazere dena Ne da xin za ju da su yun de lo zo jar ze do bu cho da ju da ju ne jan de da le men ze chang be ya la du ce dan je je jan la bu ze da le de mo men ba ra ze ka dan ten ju chong long do bai lo de bo be na wa za lo zhe. Vamos a continuar lo que comenzamos en octubre pasado y vamos a seguir juntos con el estudio de la Vidharma Kosa. Y para introducir el estudio de este texto, la última vez Lama Chikme Rinpoche mencionó que el hecho de lo que está contenido, lo que contiene este texto, dijo Rinpoche que es muy importante porque constituye la base de lo que enseñó Buda. Y como sabéis, seguramente las enseñanzas de Buda fueron recopiladas en 3 colecciones diferentes: la del Vinaya, que trata principalmente de la conducta; la colección de los sutras, que trata del camino para ir hacia el resultado; y la colección de la Vidharma, que constituye la perspectiva budista o punto de vista en el cual nos situamos como practicantes budistas. Entonces lo que vamos a hacer juntos durante 5 días es estudiar esta tercera colección, que es la colección de la Vidharma.
a través de la Abhidharma Kosha. Y vamos a hacer esto de manera muy detallada. Este estudio muy detallado nos va a permitir comprender bien estas enseñanzas que son fundamentales. Como muchos de vosotros ya lo sabéis, o sabéis ya, además del programa de estudio dado desde hace 30 años en Dakpo Kagyu por Khenpo Chodra Rinpoche y especialmente en el marco de la Universidad de Verano de Dakpo, el Instituto de Dakpo comenzó hace 10 años un nuevo ciclo de aprendizaje del Dharma, ya hace 10 años de esto, de este comienzo. Y desde que empezamos con este nuevo ciclo de aprendizaje, todos los meses de enero han sido consagrados al estudio de textos fundamentales del budismo. Y estos textos nos son muy útiles para desarrollarnos como practicantes. Entonces, en este contexto o esta dinámica, este nuevo ciclo comenzó en el 2014 y los estudiantes del instituto recibieron la preciosa joya de la liberación de Gampopa, que fue enseñado por Khenpo Tenzin Wanpo, que es un enseñante, un profesor diplomado del Instituto de Altos Estudios Búdicos de Sri Diwakar Buddhist Academy, fundada en el 2002 por Shama Rinpoche y que se sitúa en Kalimpong, en India. Entonces, Khenpo Tenzin Wanpo nos transmitió en esa ocasión la preciosa joya de la liberación de Gampopa. Luego del 2015 al 2020, este famoso tratado de Vasubandhu, el Abhidharma Kosha, fue el texto que nos fue enseñado y nos lo enseñó Acharya Kalsan Punso, otro profesor diplomado del Shedra de Kalimpong también. Y durante el periodo más complicado, que fue durante la pandemia del COVID, pues nos tomamos el tiempo para volver a estudiar, porque no pudimos recibir ninguna enseñanza en el instituto del Shedra de Kalimpong, con lo cual durante esos 2 años consagramos los meses de enero a revisar especialmente la preciosa joya de la liberación de Gampopa. Y luego en el 2023 comenzamos con el Acharya Kalsan Punso, empezamos a estudiar el Tsema, que es la teoría del conocimiento, el estudio del conocimiento válido. Y esto se prosiguió hasta este año y se podría terminar pues el próximo año seguramente. Y ahora estamos aquí y como sabéis también seguramente, cada vez que hemos recibido enseñanzas así transmitidas por profesores del Shedra de Kalimpong, pues durante todo el año tenemos un curso de estudio en el cual revisamos estas enseñanzas, las revisamos y especialmente haciendo grupos de estudio y haciendo restituciones. Esto sucedió con el Abhidharma Kosha y seguimos estudiando el Abhidharma Kosha en el marco del curso interno de Dakpo todos los jueves por la mañana. Y estas revisiones nos permiten no olvidar las enseñanzas que hemos recibido. Nos permiten también profundizar en nuestra comprensión de estas enseñanzas y esto nos hace como guardar estas enseñanzas vivas, porque las recibimos hace 6 años, pero no tomamos 6 años para recibirlas, pero si contamos todo el tiempo que las hemos estudiado, un mes por año, fueron 6 meses, porque era un mes por año. Entonces es importante seguir estudiando este texto para guardarlo vivo.
y mantener los grupos de estudio, y las restituciones nos permiten hacer esto. Entonces, además, en el marco del curso de Chenrezig, pues podemos hacer circular todas estas enseñanzas. Y para terminar con esta pequeña introducción, decir que los enseñantes que vienen a enseñar, aunque los estudiantes, los estudiantes que somos vosotros y nosotros, estudiando, ponemos en obra la actividad del instituto, y hacemos esto según la visión que había expresado el Karmapa 16 cuando fundó Dakpo Khyurin en 1977. Entonces, todos aquí reunidos con los profesores que nos han transmitido estas enseñanzas, todos juntos ponemos en obra esta visión que definió el Karmapa, el 16º Karmapa en 1977, el 16º Karmapa, perdón. Y esta visión tenía como objetivo ayudarnos a reunir las condiciones esenciales para que la enseñanza de Buda pueda enraizarse en nuestros países europeos y occidentales, y que esa enseñanza pueda perdurar en el tiempo. Entonces, la idea es aprender la enseñanza de Buda, aprender a ponerla en obra y de esta manera mantenerla viva, haciéndola circular. Si miramos bien, la actividad del instituto es esta. El instituto de Dakpo es esta. Entonces, esta dinámica no está presente simplemente en Dakpo, está presente también en Dakpo Kundreling en Auvergne, en Dakpo Muga y en el centro Bodhipath de Rinchen-Ulm también en Alemania. Y esta dinámica está presente en los centros urbanos, en los catetes que están vinculados a Dakpo. Y entonces todo este proceso está en obra en todos estos lugares y forman parte de la actividad del Karmapa. Y en el futuro hay algo por lo que nos podemos alegrar, es que cada vez más personas van a poder unirse a esta dinámica del instituto, pudiendo pasar tiempo en Dakpo gracias a las residencias que se están construyendo. Entonces la gente podrá venir a pasar temporadas y estudiar aquí en Dakpo. Ya se han hecho las fundaciones y habéis visto los mensajes, los emails y la comunicación. Entonces esto va a permitir que mucha gente, el que quiera, pueda venir a participar a esta dinámica y profundice en su aprendizaje del Dharma. Es algo que nos da mucha alegría, mucho gozo. Entonces, en todo este contexto vamos a proseguir con la restitución de la vida Dharmakosha, que comenzó en octubre. La restitución comenzó en octubre en el último curso de Chenrezig y de Rinpoche. En el contexto que acaba de explicar Sylvain, de esta continuidad y de este marco que es el nuestro, vamos a proseguir lo que vimos en octubre. Algunos ya estabais aquí, quizás algunos os unís en el camino. Entonces, al principio podemos decir que nos vamos a refrescar un poco la memoria y recordar dónde nos quedamos en octubre. Y como pequeña introducción, lo que hemos elegido, dice Ale, hemos decidido no de hacer un resumen de lo que vimos las últimas veces, simplemente recordar la estructura. ¿Y por qué no vamos a hacer este resumen, este ejercicio de resumen? Es porque cuando se resume algo se sintetiza y forzosamente vamos a esconder algunas informaciones sin quererlo y otras partes se van a poner como en adelante. Entonces, para hacer un ejercicio de este tipo de resumen hay que estar muy cualificado.
y nosotros no creemos que sea un ejercicio como el de restitución, que es el que hacemos. Sin embargo, el hecho de simplemente recordar la estructura y el plano, volver a las estancias raíces, esto es algo para lo que Jigme Rinpoche nos ha dicho con frecuencia. Dice que es algo que se hace con el propósito de memorizar y de guardar vivo un texto en la mente. Conocer el plano y la estructura de un texto es uno de los medios que nos ayudan a retenerlo mejor. Entonces aquí vamos a recordar simplemente la estructura. No obstante, para los que queráis volver más en detalle y sintetizar o resumir, os recordamos que los audios de las sesiones están hechas cada vez que hacemos una restitución, se graba, y para los que estáis inscritos e implicados y comprometidos en este curso de Chenrezig, se os pueden enviar los audios, tenéis que pedirlos. Y para los que sois auditores libres, pero que también queréis estar en este estudio, si nos lo pedís, por supuesto, os enviaremos los audios. Simplemente tenéis que pedírnoslos. Entonces, sin resumir demasiado, vamos a ver la estructura de lo que vimos la última vez. Retomando cómo Khalsan Punso introdujo él mismo este retiro, este texto de la Abhidharma Kosa. Hizo esta introducción siguiendo un método tradicional, que es el de los panditas de Nalanda, que utilizaban 5 preámbulos. Había 5 preámbulos como introducción. Entonces, el primer preámbulo que vimos fue una presentación del autor de este texto, que es Vasubandhu. Vasubandhu es el autor de la Abhidharma Kosa. Luego, antes de entrar en los siguientes preámbulos, 2, 3, 4 y 5, Khalsan Punso eligió tomarse un tiempo para darnos una presentación concisa del punto de vista vaivásika. Es decir, que nos presentó de manera general lo que llamamos las conclusiones establecidas de la escuela vaivásika. Y esta presentación se hace a través de 3 aspectos: la base del punto de vista, el camino y el fruto. Y en cuanto a esta base, estas conclusiones establecidas, se les puede decir lo que hay que conocer, se puede llamar lo que hay que conocer en el punto de vista vaivásika. Y se declina en 10 puntos que nos tomamos el tiempo de estudiar en varios días la última vez. Estos 10 puntos son los siguientes como recuerdo. Primero vimos una presentación de las 2 verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa y la verdad absoluta. El segundo punto vimos que son los fenómenos que están asociados o disociados de los factores de caída. El tercer punto el tercer punto de esta base es la presentación de los agregados, de los datos y de los ayatanas. El cuarto punto son los 5 campos de lo cognoscible, la presentación de los 5 campos de lo cognoscible. Y el quinto punto es una presentación de los 3 tiempos, según el punto de vista vaivásika. Los 3 tiempos cinco campos de lo cognoscible, los 3 tiempos, el punto número 5. Luego un sexto punto
de entre los 10 que presenta los objetos de los sentidos, el séptimo punto nos permite comprender o tener una introducción de lo que es, de cómo la conciencia se encuentra con su objeto. El octavo punto era una presentación de cómo un conocimiento es válido o no, conocimiento válido o no. El noveno punto es una presentación de las cuatro verdades de los seres nobles. Y el décimo punto es una presentación de la aparición en dependencia. Y a través de estos 10 puntos que se verán a lo largo del estudio, esto nos ha permitido tener una introducción gracias a la cual nos ayuda a tener un poco de material para saber lo que es el punto de vista Vaibhashika, que se desarrollará a lo largo de todo este texto de la Abhidharma Kosa. Entonces es lo que hay que conocer o las conclusiones establecidas por el punto de vista Vaibhashika. En cuanto al camino, este punto no se desarrolló demasiado y Khalsa Phunso hizo una presentación muy breve porque es un punto que está muy detallado en uno de los capítulos posteriores del texto, el 6º capítulo. Y el tercer aspecto, que está base, camino y fruto, en cuanto al fruto o resultado, el fruto hace referencia al resultado, que es la liberación, y aquí Khalsa Phunso nos hizo una presentación concisa de los 3 tipos de fruto que corresponden al estado de la Arhat. Nos presentó 3 tipos de Arhats, y el estado de Arhats hay que saber que es el fruto en el punto de vista Vaibhashika. Esto es como para recordar un poco la estructura de lo que hicimos la última vez, como introducción. Entonces, si recordáis, todo este largo paréntesis del punto de vista Vaibhashika ha venido a introducirse en los 5 preámbulos. Primero era la presentación del autor, Vasubandhu. Luego hemos retomado con el segundo preámbulo, que es una presentación de las fuentes escriturales. Y esto responde a la pregunta: ¿a qué giro de rueda hace referencia este tratado? Es el segundo preámbulo. El tercer preámbulo es la presentación de la tradición de la cual se inspira este tratado. Responde a la pregunta: ¿a qué transmisión de Buda y a qué tratado este texto hace referencia? Autor, fuente escritural, tradición. El cuarto preámbulo es una presentación general de la obra, que es una presentación del título de cada uno de los 8 capítulos y de cómo corresponden a unas partes específicas de las 4 verdades de los seres nobles. Entonces es una presentación de los 8 capítulos, una presentación general. Es el cuarto preámbulo. Y por fin, el quinto preámbulo es una presentación de la finalidad de la obra. ¿Por qué Vasubandhu compuso este tratado? Nos responde a esta pregunta. Entonces, después de esta introducción, en 5 preámbulos, pudimos empezar con el estudio del texto propiamente dicho. Entramos en el estudio del texto, el texto que se os ha distribuido,
Y aquí empezamos un poco en octubre. Brevemente vimos, antes de la primera estancia, vimos el texto justo antes. Vimos la identificación del título y su traducción. También vimos una reverencia, un homenaje del traductor. Luego vimos la primera estancia, que corresponde a una ofrenda de homenaje de la parte de Vasubandhu y a una promesa de composición. Entonces vimos la primera estancia. Pudimos ver también la segunda estancia, que es una explicación del sentido del tratado, del título del tratado, y esta estancia responde a la pregunta: ¿qué es el Abhidharma? Entonces podemos ver el Abhidharma es el discernimiento inmaculado con su continuación, así como lo que permite obtenerlo, y su tratado como el sentido del Abhidharma está perfectamente incluido y que el Abhidharma es el fundamento. Este tratado es el tesoro del Abhidharma. Dice Alejandra que el hecho de volver a leer teníamos la estancia 1, la 2 y vimos la tercera estancia, que corresponde a una presentación de la finalidad de esta obra. Entonces comenzamos a recorrer la estancia, no fuimos hasta el final y hemos pensado que era interesante retomar la tercera estancia, que es la presentación de la finalidad de la obra. Nos parece lo mejor retomar desde el principio para volver al estudio del texto. Entonces vamos a retomar aquí, en esta tercera estancia. Y Sylvain va a hacer una pequeña paréntesis. Un pequeño paréntesis. Habéis visto que hay dos documentos aquí que se han puesto a vuestra disposición. Primero, el texto compuesto por Vasubandhu con su traducción e igualmente un plano que es una traducción del plano del comentario de la Abhidharma Kosa compuesto por el noveno Karmapa. Entonces hemos decidido, después de varias conversaciones, hemos querido compartir con vosotros este plano. ¿Por qué hemos conversado acerca de esto? Pues porque a medida que han pasado los años recibiendo las explicaciones de Kalsan Punso sobre la Abhidharma Kosa, nos hemos dado cuenta rápidamente que seguía una estructura, pero sin enunciarla forzosamente. Y hemos visto que esta estructura correspondía completamente al plano del comentario del Karmapa, del noveno Karmapa. Y a medida que van pasando los años, a partir del capítulo 6, creo, seguía completamente el plano del noveno Karmapa, incluso enunciando los títulos de cada punto. Y Drakpa, el traductor Drakpa, que traducía a Kalsan Punso del tibetano al inglés o al francés, pues Drakpa nos daba este documento, que era el plano. Entonces, al principio del estudio de la Abhidharma Kosa no teníamos el plano con nosotros y luego al final lo teníamos. Y volviendo a las explicaciones anteriores del primer capítulo, muchos de nosotros incluimos el plano en las explicaciones que Kalsan Punso nos dio. Y nos hemos dado cuenta que haciendo esto, pues esto permite
conocer mejor la estructura del texto y nos parece que es simplemente algo práctico y útil. Entonces compartimos con vosotros este plano. Hay muchas cosas en él, hay muchos puntos. Puede parecer un poco complejo, pero es como a título indicativo. No vamos a enunciar cada punto del plano porque puede ser un poco pesado, pero que sepáis que todo lo que vayamos a decir aquí o que digamos aquí sigue el desarrollo de este plano, sigue el primero, el desarrollo del texto de Vasubandhu, y sigue el plano del noveno Karmapa. Entonces luego en vuestra casa, cuando queráis volver a lo que hayamos restituido, podréis utilizar este plano para poder situaros en la estructura del texto. ¿Está claro? ¿Está claro este paréntesis? Vamos a volver a esta tercera estancia, que es en el plano es el punto 233, es la presentación de la finalidad. Estamos en la tercera estancia que corresponde la tercera estancia del texto de Vasubandhu, y estamos en una parte preliminar todavía. Pone parte preliminar. Entonces es como una introducción. Todavía no estábamos en el primer capítulo del texto. No vamos a tardar en llegar, pero por ahora estamos en una parte preliminar. Y como lo ha enunciado Alejandra, vamos a continuar con esta parte que empezamos ya la otra vez. Esta tercera estancia nos dice: sin el perfecto discernimiento de los fenómenos no es posible pacificar completamente los oscurecimientos aflictivos. Es debido a estos oscurecimientos aflictivos que los seres mundanos vagan en el océano del devenir. Es por lo que, con este fin de liberarles, dicen, el instructor ha enunciado esto. Y para explicar esta estancia vamos a hacerlo en 2 veces, en 2 partes, incluso una tercera parte. Primero vamos a explicar los 2 primeros versos, y en estos 2 primeros versos están presentados el tema de la obra, la finalidad o la necesidad de la obra, luego la finalidad última de la obra y el vínculo entre los 3 aspectos que hemos citado. Es el vínculo o la ausencia de contradicción que hay entre el tema de la obra, la finalidad de la obra y la finalidad última de la obra. Estos 4 puntos están contenidos en los 2 últimos versos. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el tema de la obra. Solo para recordar, los 2 primeros versos dicen: sin el perfecto discernimiento de los fenómenos no es posible pacificar completamente los oscurecimientos aflictivos. El primer punto explica estos 2 versos y es el tema de la obra. El primer punto presentado por estos 2 versos es el tema de la obra. Y el tema de esta obra habla de los fenómenos, sobre lo cognoscible, y particularmente habla de los fenómenos asociados y disociados de los factores de caída. Esto ya lo habíamos hablado la última vez. Es el tema de la obra.
y hablaremos mucho durante todo el estudio de Abhidharma Kosha, hablaremos mucho de estos fenómenos asociados y disociados de los factores de caída. Es el tema de la obra. Luego la finalidad del texto, la finalidad de la obra. La finalidad de este texto dice la obtención del perfecto discernimiento. Y esto hace eco con lo que vimos en la segunda estancia, en octubre, si recordáis. Si habéis revisado, podréis volver a leerlo. En cualquier caso, este discernimiento perfecto corresponde a lo que explicamos en la estancia 2 como siendo el Abhidharma último, el discernimiento inmaculado o el discernimiento disociado de los factores de caída. Entonces, esta finalidad del texto es obtener este perfecto discernimiento disociado de los factores de caída. ¿Y por qué? Porque necesitamos este discernimiento. Esta es la finalidad de la obra. Luego está el tercer punto, que es la finalidad última. Y la finalidad última de la obra es permitirnos alcanzar la paz completa, la pacificación completa de los oscurecimientos aflictivos. Entonces lo que se dice luego es que sin el discernimiento disociado de los factores de caída no podremos alcanzar la liberación. Como practicantes budistas, lo que deseamos obtener es la liberación, es nuestra necesidad última. Y la finalidad última de este texto es permitirnos obtener esta liberación. Entonces aquí hemos visto los tres primeros puntos, el tema de la obra, la finalidad de la obra y la finalidad última de la obra. Y ahora vamos a ver el cuarto punto, que es el vínculo entre estos tres aspectos. El vínculo o la ausencia de contradicción o de oposición entre estos aspectos. Y este cuarto punto nos presenta el hecho de que hay un vínculo de causa-efecto entre los tres aspectos que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se efectúa este vínculo de causa-efecto? Para obtener esta liberación, que es la finalidad última de este tratado, necesitamos el discernimiento disociado de los factores de caída. Esta es la finalidad del tratado, la finalidad relativa del tratado, podríamos decir. Y para obtener este discernimiento disociado de los factores de caída, necesitamos escuchar, reflexionar y meditar sobre los factores asociados y disociados de los factores de caída. Este es el tema de la obra. Entonces hay un vínculo de causa-efecto entre el tema de la obra, la finalidad de la obra, que es obtener el discernimiento inmaculado, y la finalidad última, que es la obtención de la liberación, que se apoya en el discernimiento inmaculado. Y escuchando, reflexionando y meditando en los fenómenos asociados a los factores de caída sobre este tema de la obra, lo que vamos a cultivar es el Abhidharma, que no lo es más que de nombre. De esto hablamos la otra vez. Está explicado en la estancia 2. Este Abhidharma, que no lo es más que de nombre, corresponde a los 7 grandes tratados del Abhidharma.
y también a los 3 discernimientos que provienen del estudio, de la reflexión y de la meditación. Entonces, apoyándonos en el estudio de la Abhidharma, vía el estudio de la escucha, la reflexión y la meditación, vamos a obtener un discernimiento inmaculado, y sobre la base de ese discernimiento inmaculado podremos obtener la liberación. Entonces tenemos este vínculo de causa-efecto que está establecido entre el tema de la obra, la finalidad del texto y la finalidad última. ¿Va bien? Entonces esta relación de causa-efecto implica que los que empiezan en el camino necesitan poner en obra las causas para establecer esta sabiduría inmaculada. La primera causa son los 7 tratados de la Abhidharma, y si no los estudiamos, el resultado no podrá aparecer. Y como recuerdo, lo que vimos la última vez es que los 7 tratados de la Abhidharma están todos ellos contenidos en el Abhidharma Kosha. Y estudiando el Abhidharma Kosha, estamos estableciendo las causas que nos van a permitir obtener un discernimiento disociado de los factores de caída, y que en su momento nos permitirá obtener la liberación. Esto era para la explicación vinculada a los primeros versos de la estancia 3. Y luego hay una explicación de los 2 versos siguientes que nos dice: a causa de los oscurecimientos aflictivos, los seres mundanos erran en el océano del devenir. Por ello, dicen que para liberarlos, con el fin de liberarlos, el instructor ha enunciado esto. Buda sabía que los que no tenían un discernimiento inmaculado no podrían liberarse del samsara, por eso lo explica. Y como no podrán liberarse del samsara, pues seguirán errando una y otra vez en el ciclo de las existencias. Entonces, por compasión y con el fin de que los seres obtengan este discernimiento, sabiduría inmaculados, enunció los 7 grandes tratados como base de estudio, reflexión y meditación. Entonces, esta es la explicación relativa a los 2 últimos versos. Y si miráis bien, el último verso se dice: es por lo que con este fin dicen, el instructor ha enunciado esto. Y el hecho, cuando dice dicen, esto es un maranchik. Ya vamos a ver lo que es un maranchik. Es una partícula de desaprobación. Lo que quiere decir es que los Vaibhashika admiten que es el Buda el que enseñó los 5 grandes tratados de la Abhidharma, pero los Svatántrika no están de acuerdo con los Vaibhashika sobre este punto. Entonces, cuando la última vez, en octubre, cuando hablamos de la manera en la cual Vasubandhu redigió el Abhidharma Kosha, dijimos que había presentado su texto a su hermano, a Sanghabhadra, a su maestro, perdón. Y cuando éste leyó el texto,
vio Maranchik, que son partículas de desaprobación en el texto. Y estos Maranchik son unas sílabas que muestran que los Vaibhashikas lo que dicen que es lo que piensan los Vaibhashika, pero que todo el mundo no está de acuerdo con ellos, especialmente los Sautántrika. Y acerca de esto hay muchas conversaciones en cuanto a saber quién ha escrito estos 7 grandes tratados. ¿Fue el Buda el que los enseñó? ¿Fueron discípulos? Los discípulos los que escribieron los tratados después de haber escuchado a Buda. Los Vaibhashika dicen que son las palabras de Buda, estos 7 grandes tratados. Sin embargo, los Svatántrika son 7 arhats, 7 discípulos de Buda, los que compusieron estos tratados a partir de los propósitos de Buda. Para los Svatántrikas, los 7 arhats son los que escribieron 7 comentarios de los propósitos de Buda en lo que concierne el Abhidharma. Esto era para las explicaciones relativas a la estancia 3 y que nos presentan la finalidad del texto. Vamos a hacer una pequeña pausa meditativa, si os parece.
son el tema principal de la obra. Si vamos a lo más simple, es lo que hay que saber. Estamos en la estancia 4, que dice los fenómenos asociados y disociados de los factores de caída, 2 puntos. Es la presentación concisa al principio y para detallar vamos a entrar en cada una de las nociones. En el verso siguiente después de los 2 puntos dice los fenómenos condicionados a excepción de la verdad del camino están asociados a los factores de caída, ya que en base a ellos los factores de caída se desarrollan completamente. Aquí entramos en una explicación detallada de cada uno de los 2 puntos y primero vemos una explicación del primero de los 2 asociados a los factores de caída. La pregunta que podemos empezar a hacernos aquí y a la cual el texto responderá más tarde es decir, pero ¿cuáles son los fenómenos asociados a los factores de caída? ¿Qué son estos fenómenos? Y lo que dice aquí es que todos los fenómenos asociados a los factores de caída son condicionados. Esto nos lo podemos tatuar, dice. Todos los fenómenos asociados a los factores de caída son condicionados. Sin embargo, si nos preguntamos si todos los fenómenos condicionados están asociados a los factores de caída, pues no. Todos los fenómenos condicionados no están asociados a los factores de caída, porque hay un fenómeno condicionado que no está asociado a los factores de caída y es la verdad del camino. Son nociones a las que vamos a volver una y otra vez. Todos los fenómenos asociados a los factores de caída son condicionados, pero no podemos decir que todos los fenómenos condicionados estén asociados a los factores de caída, porque la verdad del camino es un fenómeno condicionado, pero que no está asociado a los factores de caída. Entonces esto es lo que nos ha presentado Kalsan Punso. Y si hacemos la correspondencia con la estancia, corresponde al verso 2 y 3, al segundo y tercer verso. Todos los fenómenos condicionados, a excepción de la verdad del camino, están asociados a los factores de caída. Y en cuanto al cuarto verso, o final del tercero y primero del cuarto, que dice ya que en base a ellos los factores de caída se desarrollan completamente, aquí no se nos dieron más explicaciones. En el tiempo que teníamos durante el retiro, 2 días antes tuvimos muchas explicaciones sobre esta parte y es lo que vimos juntos también en los 10 puntos de la base del punto de vista Vaibhashika cuando presentamos lo que son los fenómenos asociados y disociados de los factores de caída, que entramos con más detalle en las definiciones. Entonces aquí nos pareció interesante recordar esta definición porque, como es el tema principal de la obra, pues no nos hace daño. Entonces, para rememorar esto, nos preguntamos cuál es la definición de fenómenos asociados a los factores de caída. Y lo que hemos visto es que son los fenómenos sobre la base de los cuales, o en base a los cuales, por focalización o por similitud, los factores de caída son susceptibles de desarrollarse. Fenómenos sobre la base o en base a los cuales, por focalización o similitud, los factores de caída que hacen referencia a las emociones, a los oscurecimientos aflictivos, son susceptibles de desarrollarse. Y para explicar por focalización, habíamos visto el ejemplo de focalizarse en un objeto bello. Sobre la base de esta focalización surge un deseo y apego, que es un oscurecimiento aflictivo,
va a aparecer, va a surgir, nace y deja como una impronta, una huella, una impronta que crece más y más. Por eso se dice que se desarrolla completamente. Son susceptibles de desarrollarse. Y por focalización y por similitud, para la similitud, vimos, retomando este mismo ejemplo, que cuando nos focalizamos en un objeto bello, el evento mental deseo y apego aparece y en su entorno se ve acompañado de otros eventos mentales, por ejemplo, una sensación agradable, etc. Y estos eventos mentales vienen a apoyar o a sostener a este deseo y apego. Y en este contexto podemos decir que el deseo y apego se desarrolla vía la similitud, es decir, al mismo tiempo que otros fenómenos que lo sostienen. Entonces esto era para tener una explicación más detallada de asociados a los factores de caída. Era el primero de los dos. El segundo de los dos puntos es explicación más detallada de disociados de los factores de caída. Aquí hay una presentación concisa y otra más particular y detallada de cada uno. Y en la presentación concisa, la estancia 15 del verso 1 a 3 dice: los fenómenos disociados de los factores de caída son la verdad del camino, así como los tres incondicionados. Así como los tres incondicionados, el espacio y las dos cesaciones. Entonces, hemos visto que para los asociados a los factores de caída son todos condicionados. Y aquí nos preguntamos ahora qué es de los fenómenos disociados de los factores de caída. Aquí encontramos en los fenómenos condicionados y también en los fenómenos incondicionados. Entonces, para los fenómenos condicionados, el único que esté disociado de los factores de caída, como hemos visto, es la verdad del camino. Es el único fenómeno condicionado que está disociado de los factores de caída. Y para el resto, en los incondicionados, todos los fenómenos incondicionados están disociados de los factores de caída. Y aquí, como lo indica el texto raíz, podemos ver que hay tres. Y se trata del espacio y de las dos cesaciones, que si detallamos es la cesación gracias al examen y la cesación sin el medio del examen. Y para la cesación a través del examen o por medio del examen, veremos una pequeña nota debajo de página y una traducción alternativa que puede ser cesación que procede de un examen individual. Y acerca de estas pequeñas notas de abajo de la página, el vocabulario propio a la Abhidharma, para este vocabulario hay un cierto vocabulario que se va a emplear en este texto, y para los que habéis estudiado el Kechuk se da la traducción alternativa, es decir, la que ha sido utilizada en el contexto del Kechuk para que se pueda hacer el vínculo entre estas nociones. Entonces, este mismo fenómeno, aquí la traducción utilizada es cesación
por medio del examen, y en el Kejug se dice cesación que proviene de un examen individual. Es fácil, está bien que se haga el vínculo entre los dos, y cuando hay un aspecto diferente se señala abajo de la página. Entonces tenemos 4 fenómenos disociados de los factores de caída. El primero es la verdad del camino, que es condicionada, y luego están en los incondicionados, están el espacio y las 2 cesaciones. Y aquí vamos a ver más de cerca estos 3 incondicionados, y empezamos por el primero, que es el espacio. La estancia sigue y dice: aquí el espacio es aquello que no genera obstáculo. El espacio es lo que no genera obstáculo. Como hemos visto, el espacio es un fenómeno incondicionado que no hace obstáculo. Vamos a ver que es un fenómeno cognoscible en el punto de vista vaivásika. Es un fenómeno cognoscible en la categoría de los incondicionados. Y Karzan Punso nos hizo pensar en cómo dar una definición justa al espacio. Porque si decimos simplemente el espacio es lo que no hace obstáculo, la definición no es correcta. ¿Por qué? Porque hay otros fenómenos que pueden corresponder a esta definición. Lo que no hace obstáculo puede ser los eventos mentales y las conciencias, no hacen obstáculo. Y para que la definición sea correcta, hay que añadir un pequeño dato, que es decir, que el espacio es un fenómeno incondicionado, que no hace obstáculo. Y así esto excluye los fenómenos incondicionados que no hacen obstáculo. El espacio es un fenómeno incondicionado que no hace obstáculo. Y a propósito de la admisión de la existencia del espacio por los vaivásicas, aquí lo que hemos recibido es recibimos una historia que nos contó Karzan Punso acerca del espacio, para explicar que los vaivásicas admiten que la existencia del espacio, admiten la existencia del espacio porque viene de los tiempos de Buda, que explicó que el viento reposaba en el espacio. La historia completa es que, lo que recibimos es que había un ser noble que se llamaba Tatul, y el noble Tatul tenía dudas y fue a ver a Buda y le preguntó sobre qué reposaba la tierra. Y Buda le respondió que la tierra reposaba sobre el agua. Entonces el noble Tatú le preguntó: ¿pero sobre qué reposa el agua? Y el Buda le dijo que el agua reposaba sobre el viento. Entonces el noble Tatú le preguntó: ¿y sobre qué reposa el viento? Y el Buda le explicó, le dijo que el viento reposaba sobre el espacio. Entonces, por este enunciado, para los vaivásicas, esto significa que podemos atribuir una existencia a este fenómeno, porque cuando Buda enuncia que el viento reposa en el espacio, quiere decir que el espacio juega un papel, tiene una eficiencia, y es que es el soporte para el viento. El espacio es el soporte para el viento. Y en el punto de vista vaivásika, por el hecho de esta eficiencia, la existencia del espacio se admite, es un fenómeno cognoscible, se le considera como
un fenómeno cognoscible y que es capaz de tener una eficiencia. Es eficiente. Así lo explica el punto de vista Vaibhashika. Y vamos a ver ahora las dos cesaciones con Sylvain. Nos quedan 20 minutos. Entonces, la primera cesación la podríamos explicar, pero quizás tenéis preguntas antes en relación con lo que hemos visto. Vuelvo a esta partícula de desaprobación. Yo lo que he comprendido es que los Vaibhashikas dicen que los 7 grandes tratados fueron enunciados por Buda, que los Svatántrika dicen que son los 7 Arhats los que compusieron estos grandes tratados, y entonces me pregunto, ¿el autor qué dice? ¿Cómo se sitúa en relación con esto? ¿En uno o en otro o no dice nada? Gracias por la pregunta. A priori, Vasubandhu, esas partículas de desaprobación, esos Maransik, sirven para decir, los Vaibhashika piensan esto, pero los Svatántrika no están de acuerdo. Pero no quiere decir que Vasubandhu adhiera completamente a los que dicen los Svatántrika ni los Vaibhashikas. Quizás pueda tener otro punto de vista, pero no va... A veces va a estar de acuerdo con los Svatántrika, pero no siempre. A veces tiene otra opinión. Pero lo que es cierto es que cuando tenemos un Maransik, una partícula de desaprobación, quiere decir sobre todo los Vaibhashika piensan esto, pero los Svatántrika no están de acuerdo. Cuando habla del instructor, habla de sí mismo. Habla del Buda, el instructor. Silvestre explicó el contexto de cómo fue redigido, cómo se escribió este tratado, y vimos que Vasubandhu estudió en el Kashmir con Sankabhadra, estudió todo el Abhidharma y luego se convirtió al Mahayana para purificarse, y para purificarse compuso unos tratados, y como era la tradición envió este tratado a su maestro, y además de lo que había sintetizado, sacó lo esencial y añadió esas partículas de desaprobación que el maestro le pidió que aprobara. Y entonces escribió el autocomentario. Escribió un autocomentario en el cual explica el punto de vista Vaibhashika y da explicaciones del punto de vista Svatántrika. Y también unas explicaciones de lo que él pensaba en cuanto a practicante del Mahayana. Entonces son indicaciones que nos permiten comprender diferentes puntos de vista, pero no quiere decir que porque escribió eso era lo que pensara.
su objetivo era dar acceso a las enseñanzas de la Abhidharma y no dar su opinión forzosamente. Si he oído bien, y os pido que me lo confirméis, el espacio es capaz de eficiencia, es eficaz. Tiene una función eficaz. Habéis dicho esto, ¿no? Y entonces, si he comprendido bien durante el retiro de Chema, todo lo que es capaz de eficiencia, de ser eficaz, es forzosamente condicionado. Yo no estaba durante el retiro de Chema, dice Sylvain. Entonces, creo que es importante conocer o ver qué es el punto de vista vaivásika. Hay muchas cosas. El Chema hace referencia a otros puntos de vista, entre otros lo de su atlántica, pero para los vaivásika hay varios fenómenos considerados como que tienen una sustancia y una eficiencia, y que en el punto de vista suatántrica no tienen más que una existencia nominal, no tienen una eficiencia. Entonces aquí estamos realmente en como lo presentó Kalsan Punso. Esta pequeña historia hace referencia a cómo los vaivásicas argumentan o presentan que el espacio existe, pero corresponde realmente a su punto de vista. Para ellos hay una eficiencia, sostienen el viento, es un fenómeno eficaz, pero es su punto de vista. Y con frecuencia sobre estos puntos de sustancia tienen un punto de vista particular, eficiencia de sustancia. Y para añadir, está muy bien, si hemos tenido informaciones contradictorias, está bien retenerlo, pero el Chema y el Abhidharma Kosha tienen vínculos, pero aquí estamos estudiando el Abhidharma Kosha, que es una presentación según el punto de vista vaivásika. Una presentación de los fenómenos según el punto de vista vaivásika. No es que tengamos que adherir completamente a ello, podemos tener otras explicaciones que aceptemos mejor, no hay problema, pero es importante conocer las informaciones relativas al punto de vista vaivásika, puesto, como lo ha dicho Rinpoche, es el sentido mismo del texto, es el fundamento de las enseñanzas de Buda. Entonces, no hay que perder esto de vista. En el retiro, cuando teníamos preguntas, Kalsan Punso hizo el ejercicio de no entrar en debates entre los puntos de vista, sino que nos presentó el punto de vista vaivásika, por ejemplo. Vamos a continuar un poquito con el texto. Estamos en el estudio de los fenómenos disociados de los factores de caída y en particular en la explicación de los fenómenos incondicionados. Entonces hemos visto el espacio, era lo que se presentaba en la estancia 5 del quinto verso, y vamos a pasar a la presentación de la cesación por medio del examen, de la que se habla en la estancia 6, en los versos 1 y 2, y que dice, toda cesación por medio de examen es una disyunción. Cada una de ellas es diferente.
Entonces hay que saber que hay dos tipos de cesación. Hay una cesación por medio del examen y otro sin el medio del examen. Aquí vamos a comenzar, como hemos dicho, hablando de la primera, la cesación a través del examen. Y aquí lo que dicen los versos que acabamos de ver es que la cesación por medio del examen es una disyunción, una separación. Es una disyunción, una separación de todos los fenómenos samsáricos, es decir, de todos los fenómenos asociados a los factores de caída. Las causas, que son los actos de los oscurecimientos afligentes, y el fruto, que es la verdad, el fruto que es la verdad del malestar. Esta cesación a través del examen es una disyunción de todos los fenómenos asociados a los factores de caída, que son causa, los actos y los oscurecimientos afligentes, y que son fruto, la verdad del malestar. Entonces esta cesación a través del examen es la cesación de todos los funcionamientos samsáricos. Y de manera general, lo que llamamos la cesación última es el nirvana. Y ese nirvana, esta cesación última, es una disyunción con todos los fenómenos samsáricos, funcionamientos samsáricos completos. Y cuando hablamos de disyunción o desconexión, pues primero está el funcionamiento samsárico, que son los actos y los oscurecimientos aflictivos, así como todos los agregados, todos los fenómenos condicionados que están sometidos a la verdad del origen y a la verdad del malestar. Entonces en el funcionamiento samsárico tenemos los actos, los oscurecimientos aflictivos y todos los agregados sometidos a la verdad del origen y a la verdad del malestar. Y todos estos fenómenos son aflictivos. Y luego, sobre la base de la práctica del camino, vamos a abandonar progresivamente todos estos funcionamientos samsáricos. Y abandonado estos funcionamientos samsáricos, vamos a obtener la cesación a través del examen. Y esta cesación es un fenómeno permanente, mientras que todo el funcionamiento samsárico es un fenómeno impermanente. Entonces, sobre la base va a haber una disyunción con todos los funcionamientos samsáricos. ¿Y qué es esta cesación por medio del examen? Es una ausencia de fenómenos asociados a los factores de caída. Es un estado vacío de fenómenos contaminados. Entonces lo que acabamos de ver es el primer verso de la estancia 6 y la primera parte del segundo verso, que dice: toda cesación por medio del examen es una disyunción. Luego, en la segunda parte del segundo verso, dice: cada una de ellas es diferente.
Hay varias cesaciones, no hay solo una, por medio de examen. Y esto introduce una nueva noción. Hay tantas cesaciones por medio del examen que hay oscurecimientos aflictivos. Es decir, que hay tantas cesaciones por medio del examen que hay tantas como cosas para abandonar. Y en la base de la práctica del camino vamos a abandonar los oscurecimientos aflictivos, y cada vez que abandonemos un oscurecimiento aflictivo habrá una cesación por medio del examen. Y aquí Khalsan Punso, cuando nos explica esta cesación por medio del examen, introduce algo, las 5 clases de cosas que hay que abandonar. Hay 5 clases de cosas que hay que abandonar cuando se practica el camino budista. 4 clases de cosas a abandonar por el camino de la visión, y la última clase, quinta clase de cosas que se abandona gracias por medio del camino de la meditación. Entonces las 4 clases de cosas que hay que abandonar o se abandonan gracias al camino de la visión son: para la primera clase de cosas son los oscurecimientos aflictivos que hay que abandonar por la visión de la verdad del malestar, que es la primera verdad de los seres nobles. Como está la visión de esta primera verdad, abandonamos un cierto tipo de oscurecimientos aflictivos que hay que abandonar. Son oscurecimientos aflictivos vinculados a esta verdad del malestar. Es la primera clase de cosas que hay que abandonar. La segunda clase de cosas son los oscurecimientos aflictivos que hay que abandonar por la visión gracias a la verdad del origen del malestar. Como está esta visión de la verdad del origen del malestar, se abandona una segunda clase de cosas, una segunda clase de oscurecimientos aflictivos. Luego está la tercera clase de cosas que hay que abandonar, que son los oscurecimientos aflictivos que se abandonan gracias a la visión de la verdad de la cesación. La misma lógica, como está esta visión de la verdad de la cesación, abandonamos los oscurecimientos aflictivos vinculados a esta verdad de la cesación. Y la cuarta clase de cosas que hay que abandonar son los oscurecimientos aflictivos que hay que abandonar gracias a la visión de la verdad del camino. Son las 4 primeras clases de cosas que son relativas al camino de la visión y que hay que abandonar. Y luego está la quinta clase de cosas que hay que abandonar, que son todos los oscurecimientos aflictivos que se deben abandonar gracias al camino de la meditación. Entonces, cada vez, si retomamos las 4 clases de cosas que hay que abandonar gracias al camino de la visión, cada una de las visiones o de los puntos de vista de las 4 nobles verdades van a producir la cesación de cosas que hay que abandonar. Abandonado ciertas cosas, obtenemos una cesación. Y si queremos decirlo de otra manera, viendo un aspecto de las verdades de los seres nobles, eliminamos una clase de cosas que hay que abandonar relativas a este aspecto. Entonces hay 5 clases de cosas que hay que abandonar, 4 a través del camino de la visión y la quinta a través del camino de la meditación. Y estas clases de cosas que hay que abandonar son fenómenos asociados a los factores de caída. Y por el hecho de que hay 5 clases de cosas que hay que abandonar, también hay 5 clases de cesaciones. 5 disyunciones o desconexiones.
Y por eso se dice que hay tantas cesaciones como cosas que hay que abandonar. Si es la primera vez que oís hablar de estas 5 clases de cosas que hay que abandonar y la cesación, gracias al examen, hay que saber que esto es simplemente una presentación sucinta, breve, y que este concepto de 5 cosas que hay que abandonar volverá de manera muy detallada en el capítulo 5. Y Carl Sampunso, cuando nos presentó esto, nos dijo de manera general, no es necesario reflexionar demasiado o pensar demasiado. Se trata simplemente de saber que hay diferentes clases de tipos de fenómenos asociados a los factores de caída y que hay diferentes clases de cesación, nada más. Podremos pensar más cuando estudiemos el 5.º capítulo, dice Silvia. Estamos en el tiempo, son las 4:30. Entonces, esperamos que haya ido bien para vosotros. Entonces nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde y ahora vamos a dedicar Gracias a todos.